Bien, vamos con la última parte de la lección sobre Fuerzas Armadas en democracia. Estábamos hablando de el gobierno de Carlos Menem y de la sanción de los indultos como una de sus medidas, de sus políticas militares más importantes para aplacar la conflictividad de este actor político. Ahora bien, no fue la única medida, sino que Menem apeló a la descompresión del frente interno mediante el envío de delegaciones a misiones de paz de la ONU y también alineándose con las nuevas hipótesis de conflicto como el combate del terrorismo y del narcotráfico. La definición de las funciones de las Fuerzas Armadas era todavía un asunto que había que resolver, y entre las políticas impulsadas por Estados Unidos para favorecer su involucramiento en el control de las nuevas amenazas internas y los constantes frenos al otorgamiento de niveles de autonomía que les permitieran volver a intentar alcanzar el poder, el gobierno de Menem fue delineando una nueva política con respecto a las acciones que debían cumplir los uniformados. La situación de negociación fue sin dudas permanente y todavía durante esta etapa no se va a llegar a una definición clara de una política de defensa que podemos decir que recién se consigue con el ministerio de Nilda Garré a partir del 2005. Pero sin dudas la década del 90 plantea algunas reestructuraciones muy importantes para las fuerzas. Tenemos que preguntarnos cómo fueron recibidos todos estos cambios desde la propia institución. Tenemos algunos indicios al revisar textos de pensadores militares provenientes de las propias fuerzas, como el teniente coronel retirado Néstor Cruces, quien escribió algunos libros, uno llamado Hacia otro ejército posible en la década del 80 y luego 70 años para 7 días en la década del 90, y dentro de su análisis Cruces considera que luego de la derrota de Malvinas y el fracaso del proyecto dictatorial, las Fuerzas Armadas se encontraban a la espera de una acción renovadora, de cambios trascendentales, y que el nuevo contexto democrático parecía ofrecer posibilidades. Sin embargo, sus aspiraciones a nivel profesional chocaron de lleno con la política primero de Alfonsín. El presupuesto, cada vez más escueto, se concentraba solo en cubrir los gastos salariales y la proporción entre gasto de funcionamiento y salarios pasó de un 40-60 en 1985 a un 15-85% a principios de la década del 90. Y respecto a esto, se expedía Cruces con una frase que me parece muy destacable para tener una idea del panorama, y lo que decía era: las Fuerzas Armadas pueden hacer sacrificios y llegar a aceptar severas limitaciones, pero hay algo que visceralmente no soportan: que no se las conduzca, que no se les indiquen objetivos claros, que no se les recuerde casi a diario cuál es su razón de ser y existir. Entre finales de la década del 80 y principios de los 90 había una manifiesta inconformidad y crisis militar dentro de la institución. Pero con el gobierno de Menem, algunas de estas cuestiones van a ser subsanadas. No podemos dejar de lado que en esta etapa emergieron, como decíamos, nuevos liderazgos militares. Fueron los casos de Aldo Rico, de Seineldín y también de Martín Balsa, que lo mencionábamos anteriormente. Pero Balsa, con el menemismo, representa un caso muy particular. Soprano considera que son 4 las características que llevaron a Balsa a alcanzar la investidura de jefe del Estado Mayor con el gobierno de Menem. En primer lugar, una exitosa carrera militar y profesional que logró salvarse de las purgas que ocurrieron sistemáticamente en la institución producto de los diversos enfrentamientos internos entre el 55 y el 83, ocasiones que llevaron a que muchos oficiales jóvenes vieran sus carreras truncadas por estos motivos. Balsa inclusive resistió a la intención de Leopoldo Galtieri de pasarlo a retiro en 1980 por, en sus palabras, no estar compenetrado con el espíritu del ejército. En segundo lugar, Balsa tuvo un destacado desempeño en la Guerra de Malvinas, situación que lo acerca a otros jefes militares de la época reivindicados como malvineros. También su decisiva intervención en el aplastamiento del último de los levantamientos Cara Pintada juega un papel importante, y finalmente el rasgo fundamental es su no participación en acciones relacionadas con la represión clandestina durante la última dictadura.
La experiencia de Malvinas, que podía representar tanto un estigma por la derrota como una ventaja en cuanto al reconocimiento de sus pares, no afectó tampoco el buen nombre de Balsa dentro de la institución. Pero lo que destaca de su liderazgo, aquello que lo diferencia sustancialmente de casos como el de Rico o de Seyneldin, también reconocidos veteranos de Malvinas, como ya sabemos, es el hecho de que Balsa comprendió lo imperioso que era para los militares aprender a vivir en democracia. Así, mientras que los líderes de los levantamientos terminaron cumpliendo penas de prisión o siendo destituidos de la fuerza, Balsa llegó a la jefatura del Estado Mayor General del Ejército. Asimismo, sus declaraciones, expresando arrepentimiento y pidiendo perdón en nombre de la institución por los hechos de represión durante la última dictadura, lo convirtieron en un símbolo de la nueva etapa de las Fuerzas Armadas. Hay que destacar, por último, que las transformaciones vividas por la institución castrense desde el retorno de la democracia hasta la actualidad no solo se han manifestado en cuestiones profesionales, sino también en la cotidianeidad en la vida de los cuarteles. Y también fuera de ellos con las transformaciones en las relaciones personales y vivencias de los soldados. A principios de la década del 90, luego de estos esfuerzos insuficientes por parte de Alfonsín de reestructurar las Fuerzas Armadas, los jóvenes reclutas que llegaban a su primer destino se encontraban con un panorama bastante desalentador. El servicio militar obligatorio arrastraba a una masa cada vez más reducida de reclutas a cumplir con desgano tareas automatizadas. Los oficiales tenían un bajo nivel de formación educativa y un apego a las prácticas autoritarias y las perspectivas de ascenso profesional eran escasas. Sobre este panorama nos habla Máximo Badaró, a quien también tienen incluido dentro de los textos de lectura. Sin embargo, la década del 90 trajo algunas transformaciones muy importantes en las fuerzas. Muchos destacamentos y cuarteles modificaron sus actividades cotidianas, algunos desaparecieron, sus predios fueron reutilizados por otros organismos públicos o vendidos, en muchos casos, a actores privados. Pero, sobre todo, hay algunas transformaciones que no van a pasar desapercibidas, como el final del servicio militar obligatorio en el 94, que lleva a la institución castrense a perder la potestad que había ostentado por un siglo de influir en las vidas de todos los varones argentinos. Tenían una especie de misión civilizadora, muchos varones argentinos que llegaban del campo o de sectores poco favorecidos hacían algunas primeros acercamientos a su educación, por ejemplo, dentro de lo que era el servicio militar obligatorio, o también aprendían hábitos de cuidado personal. Esta misión civilizadora la pierden las Fuerzas Armadas con el fin del servicio militar obligatorio. Ya no tenían la posibilidad de inculcar a escala masiva valores, ideales y prácticas. Otra situación que descoloca profundamente a los militares de la época es la incorporación de las mujeres primero a las fuerzas en el 95 y luego al cuerpo de oficiales en el 97, situación que generó enorme desconcierto, distintas reacciones y que recién va a estar regulada con el ministerio, la asunción al ministerio de Benil Lagarré en el 2005. Lo cierto es que durante los 90 todas estas modificaciones se sumaron a nuevas formas de trabajo, nuevas costumbres. La situación de los cadetes también que se incorporaban era distinta. Ya no se veía solamente el ingreso a las fuerzas como una vocación, sino en un contexto de profunda crisis socioeconómica como una posible salida laboral, situación que obviamente con la crisis del 2001 se exacerba. Se busca acceder al servicio militar como una forma de asegurarse un ingreso fijo, un trabajo en blanco, cobertura médica y también en muchas ocasiones como una forma de escapar de un estilo de vida marcado por la marginalidad, la delincuencia, las adicciones y múltiples afecciones vinculadas. No obstante, el perfil de los aspirantes se modifica en esta época de manera sustancial y también de manera definitiva, ya no vinculado con la crisis. A partir de este momento hay una incorporación muy importante de los sectores populares a las Fuerzas Armadas. También en esta época se transforman las relaciones entre soldados y oficiales.
porque se incorporan nuevos requerimientos educativos, por ejemplo, la necesidad de alcanzar distintos niveles de educación para acceder a distintos puestos y rangos, y se reducen las prácticas autoritarias y las órdenes ya van a estar basadas más en la cooperación y en la lógica que el cumplimiento automatizado del deber y el sometimiento violento de los soldados. A todos estos cambios en los cuarteles se suman transformaciones en el estilo de vida de los uniformados, en su ámbito personal y familiar. La nueva educación recibida apuntaba a fortalecer su autopercepción como funcionarios públicos y sobre todo como ciudadanos integrados a la sociedad civil, y no ya como un cuerpo ajeno a ella. Las relaciones personales y la vida familiar de los militares, que siempre fueron de vital importancia en su desempeño profesional, dejan de estar regidas por algunas normas, digamos, tradicionales, formales e informales, y se reflejan en ellas transformaciones producto de modificaciones no solo en la institución, sino también en la sociedad argentina en general. Obviamente la incorporación de las mujeres genera un eclecticismo en cuanto a las relaciones familiares, parejas conformadas por dos militares, parejas donde las mujeres son militares y sus esposos trabajan en otras actividades, y esto desdibuja el rol clásico de la esposa y de la familia del militar varón como complementos y compañeros que lo seguían a cualquier destino. A pesar de que muchos uniformados mantienen al día de hoy espacios y amistades en el circuito de las Fuerzas Armadas, en las últimas décadas lo cierto es que se han multiplicado los contactos y vínculos familiares y de amistad con la sociedad civil. Y esto ha contribuido a forjar una nueva imagen del militar como una persona normal. Obviamente esto entre comillas, ¿no? Entonces, las transformaciones que se dan son muy importantes para lograr finalmente el control civil de las Fuerzas Armadas y la integración de las mismas a la sociedad civil. Una deuda pendiente que habíamos dicho no se cumple con el gobierno de Alfonsín, se empieza a cumplir durante el gobierno de Carlos Menem y que decididamente, y si bien esto no entra, digamos, en nuestro periodo de análisis, se termina de consolidar con las medidas tomadas por Nilda Garré a partir del 2005 en el Ministerio de Defensa. Con esto concluimos nuestro recorrido por las transformaciones vividas por las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar, concluyendo que, en definitiva, existieron muchísimas continuidades y también rupturas en el recorrido de este actor político.